Estoy continuando, mis hermanos, con el tema acerca de los dones y servicios, talentos, lo que Dios me ha dado a mí y la necesidad que la iglesia tiene. Todos formamos parte, mis hermanos, todos formamos parte de un mismo cuerpo que es la iglesia del Señor. Cada uno de los creyentes en Jesucristo ha recibido un don sobrenatural. Oiga eso. No, pero yo creo que yo no tengo ninguno. Claro que sí. ¿Y por qué se lo digo? Pues porque eres hijo de Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tienes algún don. ¿Ya? Los dones sobrenaturales dan propósito y significado a cada uno de nosotros. Ese don que usted tiene, probablemente, y ahora vamos a ver bíblicamente qué dones aparecen ahí. Y quiero decirle también que no todos los talentos, inclusive, y los ministerios de servicio aparecen en la Escritura, porque en medio del caminar de la iglesia van apareciendo cosas, como por ejemplo, las personas que sirven en el audio. Usted no encuentra ahí en la Escritura, bienaventurados todos aquellos que saben manejar los micrófonos. Nada de eso, ¿ya? Pero es el correr de la iglesia y cómo el Señor va dando talentos, va dando dones a más de uno, ¿verdad? Bueno, sus dones personales no son para su beneficio íntimo, personal, sino para el beneficio de la iglesia en general. Recuerde, no, yo tengo este don, que es muy especial. Especialmente, esto se da mucho cuando son dones en las artes. La persona se siente muy bien, lo trabaja, lo desarrolla, pero muchas veces lo que hace es que se lo deja para su beneficio, cuando fue dado tanto para él como para la iglesia. Y de esto hay que tener el cuidado. Recordamos el pasaje que hemos estado viendo en los cultos anteriores, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando está hablando para provecho, se refiere para provecho del cuerpo de Cristo. Para provecho del cuerpo de Cristo, para provecho de la iglesia, ¿verdad? Pues claro que sí, la persona también se va a sentir bien. Por ejemplo, yo me siento bien en lo que es mi trabajo pastoral. Imagínense qué tal que fuera un pastor que no quiere estar de pastor. De ahí se va a sentir amargado, ¿ya? A pesar de todas las inclemencias que puedan venir, pero Dios de alguna manera ha trabajado con los pastores, conmigo y con todos los demás, para poder seguir adelante con alegría, con buen ánimo, ¿ya? Otros dicen, uy, pastor, pero es que ese trabajo, sí, tiene sus, claro que sí, todas las complicaciones del caso, pero resulta que hay buen ánimo. Gracias. Mire, su don espiritual es para el bien común de todos los creyentes en la iglesia. Este estudio, han sido 3 estudios, mis hermanos. Este estudio ha sido especialmente para que usted piense cuál es mi don o qué es lo que me gustaría, ¿verdad? Y el tema es ir probando, porque puede ser que a usted le guste hacer algo, pero no funcionó. Eso no quiere decir de que usted no tiene ningún don, no, sino que para ese en especial que usted cree, para ese no, pero sí estás para otros, ¿ya? Y para eso hay que ir analizando, ¿verdad? Mi vida, mis funciones, mis talentos, lo que puedo, dónde me siento bien, dónde, uy, no, aquí no, bueno, aquí sí, me parece, bueno, vamos a probar, ¿ya? En algunos casos yo le he dicho a la gente, bueno, hagamos una cosa, probemos un año ahí, ¿sí? Pero séale fiel en ese año, está bien.
Y la persona decide, sí, está bien, bueno, un año, ok. Y al año entonces hablamos a ver qué. Y algunos, antes de terminar el año dicen, pastor, yo creo que aquí no, bueno, vamos para otro. Bueno, está bien. Ok, analicemos los siguientes pasajes y meditemos cuál de estos dones tengo yo o creo que lo tengo. Vamos a ver. Muy bien, yo creo que me va a dar aquí la oportunidad de marcar. Ah, sí, aquí está, eso. Vamos a ponerlo en este azul. Vamos a ver. Veamos este primer pasaje. Vea que está hablando a la iglesia de Corinto. Vamos a ver algo interesante en todos estos pasajes y quiero toda su atención. Si me salto alguno de los dones, ponga el audio y usted no me interrumpe, usted es parte de este estudio. Usted me dice, pastor, le hizo falta tal otro. Bueno, excelente. Vamos a ir viendo. Pero vea algo interesante porque vamos a ver diferentes pasajes de diferentes iglesias. Entonces, muy interesante que el Espíritu Santo muestra en unas iglesias unos dones, en otros en otros unos servicios, en otros unos ministerios o talentos también. Ok. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vea, aquí hay un don. Ya esto se me fue por otro lado, perdón. Es que lo marqué mal. Palabra de sabiduría. Oiga, qué feo se ve este. ¿Ah? Palabra de sabiduría. No se ría, mi hermano. Véanlo. Ese es un don. El otro, palabra de ciencia. Mire, según el mismo espíritu. A otro, fe. Mire, un don que es fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidades. Qué interesante. Alguien hablaba acerca de estos dones de sanidades y se le hizo una pregunta a un predicador y me recuerdo de esto. Y entonces se le preguntó, ¿cómo es esto de dones de sanidades? Y entonces él dijo, yo no veo en la escritura eso, pero les comento. Él dijo, bueno, sí, es que hay personas que tienen el don de sanidad para orar por las extremidades. O sea, que si hay un mal en las piernas, ese es un don. Otro por los ojos, otro por el corazón, otro, bueno, no tengo ninguna base bíblica para eso, pero eso lo escuché en un momento. Que yo lo acepto, pues no, pero les cuento hasta lo que sucede con este tema de los dones. A otro, el hacer milagros. Mire, otro de los dones. A otro, profecía. Y vamos a hablar algo ahora acerca de ese don de profecía también. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas, uno de los dones más controversiales y de más discusiones y de más divisiones, y no puede ser posible que un don venga a dividir iglesias. O sea, si hay una división, no es de Dios. Así es que hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Otro, interpretación de lenguas. Entonces, ¿cuántos tenemos aquí? No me falta ninguno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dones ahí para la iglesia de Corinto. Pero cuando vemos, cuando estamos leyendo acerca de la iglesia de Corinto, nos damos cuenta que es una enorme manifestación de dones, que no solamente estos, sino que se ve muchísimo más. Bueno, ¿cuáles dones encontramos y cuál creo que yo tengo? Y usted puede decir, bueno, yo creo que yo tengo el don de fe. ¿Será así?
Puede ser, yo no lo sé, ¿verdad? Yo tengo el don de hacer milagros. ¿Será así? O hay otro pensamiento también, mis hermanos, con respecto a esto de los dones, que son los dones de transición o dones de época. Y ahí vamos a hablar algunas cosas un poco más adelante. Pero sigamos viendo lo que está escrito. Veamos primero qué dice la escritura y luego nos vamos inclinando a lo que el Espíritu nos va enseñando. Vamos a la iglesia de Roma, a los romanos. Bueno, ese marcador se mueve demasiado feo, ¿verdad? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y esto sucede o sucedía también porque algunos tenían un don especial y el otro no. Y entonces se creía superior. Vea qué cosa más terrible, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con el orgullo, la soberbia, ¿verdad? El que yo soy mejor o yo hago mejor esto que el otro y quítese porque yo sí y usted no. No puede ser. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, vamos ahora sí a marcar acá, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, aquí está. Uno, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, mire qué interesante, un don de servicio. ¿Cuántas personas tienen un don de servicio en servir? ¿Ah? No, pues eso es nada más ponerse a servirle a la gente. Bueno, no todos tienen esa gracia, ¿sabía usted? No todos. Y hay que respetar a esas personas que con amabilidad, con gusto, con amor, lo hacen, ¿verdad? No como decimos nosotros a regañadientes, ¿verdad? Mire, el que enseña, no todos tienen este don de la enseñanza. En la enseñanza. El que exhorta, uy, mi hermano, ¿qué don debe de ser este más, digo yo, más peligroso? No se meta usted a exhortar si no tiene una base fuerte bíblica y un verdadero espíritu de amor por la persona que va a exhortar. Mucho cuidado, porque algunos se meten a exhortar a la gente y lo que hacen es una destrucción y después tiene que llegar el pastor a arreglar lo que aquel hizo porque creyó que podía exhortar. No, mis hermanos, de primero el que exhorta siempre va a ser el Espíritu Santo poniendo la palabra de Dios. Pero a veces hay personas que se meten a exhortar a otros. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Y si usted ve que algo anda mal, mejor pregunte primero al pastor. El que reparte, mire, parece que es diferente a este, ¿no? Parece que es diferente a este del servicio. El que reparte con liberalidad, no es que va a decir, ah, no, porque aquel tiene mucho, entonces le voy a dar poco, y aquel tiene poco, y le voy a dar mucho. No, hay que tener mucho cuidado. Parece que es un don de servicio, ¿verdad? Como esto que estoy hablando acá. El que preside, óigame, no quiere decir que sea el pastor, ¿verdad? Con solicitud, o sea, con mucha sabiduría, inteligencia, sabiendo realmente cómo se debe de hacer las cosas, ¿verdad? Es muy importante esto, debe de tener un don especial, no simplemente, no, yo lo hago, no. Esto se necesita un don. El que hace misericordia. No, pues yo tengo un corazón misericordioso por todos. No. Esto es un don. Estamos hablando, todos tenemos un grado de dones
de todos los que vamos a estar mencionando, a veces tenemos 4, 5, 6, poquitos de algunos de estos. Nos gusta servir, nos gusta enseñar, tenemos un espíritu misericordioso, lo hacemos con alegría, pero lo que aquí se está hablando son esas personas que realmente tienen ese don, el don de misericordia, el que hace misericordia con alegría, ¿ya? Porque muchos, mis hermanos, llegan a servir y lo hacen de mala gana, ¿verdad? O llegan y dan cosas de mala gana. Nosotros tenemos, y ahí se recuerdan todos los hermanos, que cada fin de año, nosotros pues levantamos 2 canastas y hemos llegado hasta levantar 3 canastas, especialmente para donar a pastores. Bueno, fíjese que yo he tenido que ponerme a revisar las cosas que han dado y he tenido que, oiga esto es terrible. He tenido que votar cosas que han traído porque están vencidas. ¿Cómo la ve? Qué pecado, ¿verdad? Ahí no hay nada de misericordia, ahí no hay amor, no hay alegría, nada de eso. Nada más es cumplir porque hay que cumplir. Y bueno, y he tenido que sacarlas, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Especialmente latas o paquetes o qué sé yo. Entonces, entendamos esto, mis hermanos, de lo que el Señor nos está hablando. Vamos a otro pasaje, también en Efesios, para ver cómo voy con el tiempo. Voy bien, voy bien. Aquí tenemos también otros dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Mire, vea este asunto. Esto ya es algo un poquito más diferente. A unos apóstoles, a otros que son también dones, porque son regalos de Dios para la iglesia. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto de pastores y maestros, mis hermanos, es muy interesante porque se ha sabido que parece ser un solo don, parece. Y hay los estudiosos que dicen el don real es pastor maestro. Otros dicen que no, que hay pastores y maestros separados. ¿Ya? Esta es la parte de que yo sí la creo, que hay pastores y hay maestros. Pero lo que sucede es que el pastor muchas veces debe de tener los dones de maestro, pero no ser maestro, porque aquí el maestro es un don específico, maestro de la Biblia, ¿verdad? Una persona que profundiza, que estudia, y no solamente eso, que estudia, sino que sabe enseñar. ¿Por qué motivo? Porque todos estos son hechos para perfeccionar a los santos, ¿ya? Para la obra del ministerio, o sea, para que el pueblo del Señor sirva. Y todos estos para el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuántos dones, cuántos regalos para la iglesia se tienen en lo que es ministración? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. Esto es lo que creemos. Vamos a ver algo un poquito aquí adelante, mis hermanos, porque hoy en día, bueno, aparecen personajes con esta posición de apóstoles, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque fíjese que ninguno de los 5 ministerios que aquí están dados de Dios a la iglesia,
ninguno de los 5 ministerios se les dio la autoridad de dominio, de control, de adueñarse de las ovejas. A ninguno. Ni el Señor Jesús se lo dio a los 12 apóstoles. Menos se los va a dar a los apóstoles modernos. ¿Ya? Y esto es algo interesante, ¿verdad? Que hoy en día se da que muchos de estos toman autoridades de dominio, de manipulación, de control, de pastores, de iglesias, de adueñarse y de reclamar dinero para ellos por su posición. Es muy peligroso, mis hermanos, de esto. Hay que aprender, hay que hablar bastante de esto. ¿Cuáles dones encontramos y cuál creo que tengo? Bueno, yo creo que yo sí tengo de pastor. Ese sí, estoy tranquilo con ese. Bueno, vea esto otro. Miren, 1 de Pedro 4, 10 al 11. Esto es más interesante aquí. Ahora, Pedro le está escribiendo aquí a todas las iglesias, como dice en 1 de Pedro, los primeros versos, Bitinia, Capadocia. Déjeme, voy a encontrar a qué iglesias les escribe Pedro. Y esto vale la pena entenderlo. Pedro, estoy en 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y mire todos los lugares que va este mensaje. Al Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiere decir, mis hermanos, una enorme cantidad de iglesias. ¿Ya? Ahora, no a todas las iglesias, y esto me refiero en el primer siglo, no a todas las iglesias tenían, mis hermanos, todo el canon bíblico. El canon bíblico llega a tenerse, mis hermanos, después del año, creo que es 150, 200, comienza a tenerse todo el canon bíblico. Hay todo un estudio, hay que traerlo, mis hermanos, para enseñar cómo fue que se formó el canon bíblico. Pero entonces no todas las iglesias tenían todas las cartas, ¿ya? Entonces, una iglesia podía estar con manifestaciones de dones sobrenaturales, espirituales, divinos, que en su carta no decían de ese don, pero en otra carta que fue dada, por ejemplo, a Éfeso, ahí sí estaba. Entonces, con esto, lo que logramos entender es que quien es el importante en el tema de los dones es el dador de los dones, que es Cristo Jesús. Pero los dones no me hacen tampoco, mis hermanos, ni más ni menos espiritual. Mucho cuidado también con esto. Y entonces, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, tenían una manifestación tremenda de dones espirituales, increíble, porque ahí usted lo puede estar leyendo en toda la carta a los Corintios. Pero también habían unos pecados que eran horrorosos, ¿ya? Entonces, muchísimo cuidado con eso. El hecho de servir no quiere decir que me va a hacer más espiritual. Por eso es que muchas veces se dice, yo quiero estar sirviendo porque así me mantengo pegado del Señor. Uy, no. Eso no es así. Eso no es así. Más bien, el servir al Señor es un fruto de una vida que camina con el Señor. Mire aquí con este 1 Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabía usted que hay dones de administración? Bueno, algunos tienen esta clase de dones. El ser un buen administrador. Esto, mis hermanos, es valiosísimo, valiosísimo. Bueno, yo no tengo ese don, pero esto es importantísimo, ser un buen administrador de cómo funciona la iglesia. Verso 11.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si usted tiene algún don, sea el que sea, no puedes salirte de lo que dice la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vea. Pedro, en lugar de dar una lista de los dones espirituales, los divide en dos categorías. Una que son dones de palabra para ministrar la palabra de Dios y otro que es dones de servicio para el ministerio dentro de la iglesia. Entonces, de todos esos dones que tenemos dones que son exclusivamente para ministrar la palabra de Dios. Por ejemplo, los predicadores están para ministrar la palabra de Dios. ¿Ya? Pero están los otros dones que son para servicio, ayudar a la gente. Todos estos que vimos ahora de repartir, de dones de misericordia, ¿verdad? Con liberalidad y todo esto que vimos. Ahora lo vamos a ver en otro pasaje aún más interesante y más explícito. Entonces, son dos grandes divisiones cuando están los dones y los talentos o los servicios también al Señor. Cada una de estas listas espirituales son diferentes y no se mencionan todos los dones que existen. Lo interesante para ver es que cada lista fue dada a diferente iglesia. ¿Por qué? Bueno, es para que se dé cuenta que una iglesia podía tener la enseñanza escritural de 7, 8 dones, pero resulta que la otra iglesia tenía de 12 y otra de 4 nada más. Qué extraño, ¿verdad? Sí, a mí me parece muy complejo eso. Entonces, hay muchas preguntas en medio del tema de los dones. Creo yo que lo que debemos de hacer con el tema de los dones es ir descubriendo cuál es el mío poco a poco y orar al Señor para que el Señor me guíe. El tema de los dones espirituales es bastante complejo, aún para los cristianos más maduros. Y ha sido tan complejo que algunos de ellos han resultado en dividir iglesias. Así es que hay que tener cuidado. Por eso en esto hay que estudiar. En algunos de los dones espirituales tenemos muy poca información. Y en otros se ha especulado mucho con estos y se ha dejado más a lo que se dice, así como ese cuento que yo le conté ahora acerca de el que habló de dones de sanidades, así como el que se dice, y se ha dejado más a lo que se dice y no a lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo más importante siempre será enfocarse en el dador de los dones y no tanto en el don. Debido a que Dios no nos ha dado todos los detalles de algunos dones, por ejemplo ese que le hablé de dones de sanidades, Dios cuenta con mucha flexibilidad para darnos los dones que la iglesia necesita para cualquier situación, época y cultura. ¿Por qué época? También. Bueno, si nosotros vemos en la época de la iglesia primitiva, vemos una época transicional, una época en la cual las manifestaciones de Dios eran sobremanera. Ahora, para mí, delante del Señor, yo le digo que para mí Dios es el mismo de aquella época como de hoy. Para mí, igual Dios sana en aquella época al leproso y Dios sana hoy al leproso, al canceroso, al que tiene gripe, también. O sea, para mí, Dios sigue siendo el mismo. Ahora, debemos recordar que cada don es dado por Dios. No soy yo el que decido cuál don tener. Eso es otro tema también. El consejo principal respecto a los dones es enfocarse en el dador de los dones, porque Él sigue siendo el Señor de la iglesia.
¿ya? Entonces, enfóquese. Señor, por favor, yo quiero caminar bajo el temor tuyo. Yo quiero, Señor. Señor, yo quiero estar hablándole a la gente de Cristo, a todo el mundo. Bueno, ¿será que el Señor ha puesto dones de evangelista en su vida? ¿Por qué no? ¿Y por qué no comenzamos a hacer algunos trabajos también de estos? Tenemos mucho material para trabajar con esto. Dios ciertamente es capaz de dar a un creyente cualquier don o habilidad especial que la iglesia necesite para alguna situación. Y lo hemos visto, mis hermanos, en situaciones muy complejas que no sabemos qué hacer y aparece alguien y dice, yo sé hacer esto. Bueno, ¿y quién se lo enseñó? Bueno, yo estudié, yo me preparé. Bueno, excelentísimo. Venga, lo necesitamos. ¿Esto es así? Esto es así. Mire, este materialito ahora que voy a presentar está en uno de nuestros discipulados. Algunos de ustedes lo han llevado y quiero traerlo en este momento. Y es esto. Estos son dones comúnmente comprendidos. Mire esto. No voy a leer los pasajes, pero sí quiero que vea la amplitud del tema de los dones y que usted piense, Dios, ¿dónde será que yo puedo servir? Evangelismo. Esto es la descripción, ahí está. Capacidad especial de comunicar el evangelio de Cristo. Algunos tienen una liberalidad para hablar de Cristo increíble. Ahí está el pasaje. Pastor maestro. Los que tienen don especial de ministrar como pastores en una iglesia, sea el pastor o sea un maestro. Si usted es un maestro, profundice en la escritura, hable lo que dice la escritura, no tanto su vida de experiencia, porque a veces se cuenta solo experiencia, lo que llaman los especialistas casuística. No, déjese de casos y hable de lo que dice la palabra de Dios y vea el resultado, ¿ya? Enseñanza, muy diferente al maestro. Maestro es un don directo dado por Dios a la iglesia. Otra cosa es que la persona tiene dones de enseñanza, capacidad especial de enseñar la verdad divina en una forma poderosamente clara y aplicable, ¿ya? Que si tiene alguna duda, investiga, se preocupa, busca libros, busca personas. Esto es maravilloso. En la exhortación, algo les dije al inicio, habilidad especial de persuadir y animar a otros a tomar decisiones bíblicas. Sí, es que la persona dice, no, voy a exhortar. Y lo que fue a regañar, fue a destruir, fue a quebrar a la otra persona. Eso no es exhortar. Eso no es exhortar. Exhortar es presentar el consejo bíblico. No llegar a decirle, mire, usted debe de hacer esto y esto. No. Eso no es exhortar. Usted debe de presentar qué dice la Biblia. Y así es como viene la exhortación. De esto hay mucho para hablar y hay que profundizar. Los que tienen este don pueden emplearlo en sus relaciones individuales o en combinación con un ministerio de enseñanza o predicación en público. Otros pueden manifestar este don a través de la música, las artes y otros medios. Sí, se da mucho, ¿verdad? En lo que son a veces las alabanzas, las canciones que conmueven, tocan el alma, tocan el corazón. Ayuda, ministerios o servicios. El don de ser sensible a las necesidades físicas de los demás y ministrarles de forma tangible. A veces vemos una persona con gran necesidad en la iglesia y nos quedamos callados. Y a la hora de dar, somos totalmente ajenos. Esto es interesante. La administración, presidir, el don de guiar, administrar o gestionar asuntos de la iglesia.
Mis hermanos, hay personas con dones de administración. No, yo me voy a meter a administrar esto. No, por favor, no. Así no es. Alguien llegó y me dijo, mire, yo quiero trabajar en la iglesia, pero eso sí en la tesorería. Uy, Dios mío. Porque yo sí sé de dinero. Bueno, ya se imaginan, fue al que menos puse a eso. No, mi hermano, esto no es así. Hay dones de administración. Otro don ahí, dar o repartir. La habilidad especial de dar más allá de lo esperado. Sí, y de esto podemos practicarlo, mis hermanos. Decirle, Señor, dame un buen corazón. El hacer misericordia, el don de ministrar la misericordia de Dios a otros en tiempos de angustia, dolor o sufrimiento. Cuando vemos dolor en la gente, ¿qué hace? No, pues, que vea a ver cómo se la juega. No, de que ahí saldrá. No, yo prefiero ni ir a visitar porque yo no puedo eso. ¿Ha escuchado esos? ¿Ha escuchado también aquel que dice, uy, no, yo ir a una persona que está muriendo, Dios guarde? Bueno, pídale al Señor tener un poquito de misericordia, ¿verdad? Porque se necesita. Claro, hay personas que tienen la especialidad y no podemos comparar uno con el otro, porque somos totalmente diferentes, ¿ya? Fe, la habilidad sobrenatural de confiar en Dios en situaciones difíciles y vencer obstáculos en la vida y ministerio. Qué interesante, ¿verdad? Sí, hay personas que están seguras, tienen una fe, no fe etérea, como digo yo, sino que fe en la palabra de Dios y se paran firmes en la brecha ante cualquier situación. Ahora vean, entramos a esto de, uy, me quedan unos minutos. Mi hermano Roberto, téngame paciencia, déjeme terminar acá. Mire, dones transicionales. Mire, el apostolado. Los 12 apóstoles de Jesús desempeñaron un papel único y fundamental en una época de transición. Sí, aquello fue todo ese primer siglo, ¿verdad? La palabra apóstol, oiga esto, sencillamente significa uno que ha sido enviado. Por ese motivo, mis hermanos, es que muchas veces se le llama al misionero que va en obra apostólica. Y la palabra está bien dicha. No va a dominar gente, sino que va enviado. Eso es lo que quiere decir. Y corresponde con la palabra moderna de misionero. Si bien ningún misionero moderno afirmaría tener autoridad divina igual que la de los apóstoles, muchos estiman que el don de apostolado funciona hoy en los individuos que tienen un don único para llevar el evangelio a personas de otro lugar. Bueno, voy para otro lugar y estamos llevando el mensaje de ayuda, de salvación, de que el Señor viene, de servicio, de enseñanza. Es una obra apostólica, pero hay que tener muchísimo cuidado hoy en día porque muchos asumen una posición con el nombre apóstol o apostólico y resulta que son palabras o posiciones de dominio, de control, de manipulación. No es así. No tiene ninguna base bíblica al respecto. De ahí que la obra de un apóstol, como la escritura lo dice, ¿verdad? Lo vemos claramente en los 12. La obra apostólica de hoy es la obra de los enviados a hacer la obra del Señor. Al misionero se le llama. Hay una organización en especial que le llama a todos sus misioneros, les llama apóstoles. Pero con esta explicación tan clara. Profecía, algo también, vean esto. Al igual que los apóstoles, los profetas del primer siglo hablaron y escribieron la palabra de Dios. Esto condujo a la terminación del Nuevo Testamento y estableció el fundamento de la iglesia. Muchos en la actualidad piensan que la profecía solo consiste en vaticinar el futuro. Dios ciertamente reveló eventos futuros a sus profetas,
Pero la profecía bíblica comprende mucho más que vaticinar el futuro. Una vez completada la Biblia, cesó la necesidad de tener tales profetas. La profecía bíblica significa proclamar las palabras de Dios sobre el pasado, presente o futuro. No obstante, algunos consideran que el don de profecía se ejerce hoy cuando se proclama la palabra de Dios revelada en la Biblia con fuerza, convicción y perspectiva extraordinaria. Bueno, cuando estamos predicando acerca de Cristo Jesús, la salvación es un mensaje profético. ¿Por qué profético? Porque se está hablando del tiempo pasado, lo que ocurrió. También la palabra profecía y profeta tiene una connotación de el que grita, el que habla en público. Esa es otra de las connotaciones en su original, lo que tiene la palabra profeta y profecía. Y profecía no es solamente hablar del futuro. Ahora, si vas a hablar del futuro, vas a dar un mensaje profético de Apocalipsis, excelente, estás dando un mensaje profético, pero no se me salga de lo que está escrito. Porque si te sales de lo que está escrito, de ahí eres un hereje. ¿Ya? Es que yo tuve un sueño y entonces quiero contar el sueño porque Dios me habló de... No, por amor de Dios, ya estás totalmente salido, ¿ya? Del orden bíblico. Otro, palabra de sabiduría. Estos son de los dones complejos también. Debido a que este don recibe el nombre de palabra, parece ser un don de hablar para transmitir la sabiduría de Dios en la época apostólica. En la actualidad se cumple una función similar a los que tienen el don de dar y aplicar consejos sabios en situaciones particulares y también ayudar a otros a comprender la sabiduría divina. Bueno, creo que esta persona, ¿verdad?, debe de profundizar en la escritura. Y yo le invito a cada uno, ¿verdad?, a estudiar la palabra de Dios y que Dios dé esa sabiduría, esa palabra de sabiduría basado en lo que dice la escritura. Palabra de ciencia. Este parece ser otro don de hablar de la época de transición, similar al de profecía. Una función similar en la actualidad la cumplen los que tienen el don de organizar las verdades bíblicas y hablarlas en situaciones específicas. Como ven, mis hermanos, son dones, ¿verdad?, complejos, pero hay que tener mucho cuidado en lo que cada uno dice. Si vas a decir algo del don, que tenga base bíblica. Sanidad. Los apóstoles confirmaron su autoridad divina con dones especiales y específicos de sanidad, tal como lo hizo Jesús. A medida que se fue completando el Nuevo Testamento y los apóstoles murieron, estos dones especiales de sanidad fueron disminuyendo. Dios sigue sanando hoy, sí, y lo hemos visto y por eso oramos y ahora vamos a orar. Algunas veces sanan de modo milagroso por providencia divina, también lo hemos visto. Y en respuesta a la oración, Él también da a ciertos individuos dones de sanidad a través de la ciencia médica, consejería y consolación de los que sufren. También lo hemos visto. Milagros. Este fue otro don dado a los apóstoles que para confirmar la verdad divina en el Nuevo Testamento. Dios sigue obrando milagros a través de la oración o por providencia divina. Tengo que terminar. Este don se manifiesta discernimiento de espíritus, hoy en la capacidad extraordinaria de discernir si un individuo está bajo influencia espiritual, carnal o aún demoníaca. Sí, pero también tenga cuidado, mi hermano, mi hermana, con aquel que dice, uy, yo estoy viendo, uy, como que ahí se está moviendo porque yo creo tener ese discernimiento de espíritus y empieza a verle a la gente a los ojos y no, contrólese. Dios guarde, tengan cuidado. Don de lenguas. Este es uno de los que nos ha traído controversias y divisiones. Y si hay divisiones, en la división no está Dios. Pero el don de lenguas es una realidad. Cuando la Biblia habla del don de lenguas, el significado literal de lenguas es un idioma extranjero. A pesar de ese significado, algunas personas opinan que se trata de un sonido vocal o verbal emotivo que el individuo produce fuera de su control. Mi hermano, si está fuera de su control,
algo no anda bien. Porque el Espíritu Santo no descontrola a la gente. Una cosa es una presencia de Dios, un éxtasis con Dios con control. Pero si está descontrolado y la mente pone en blanco, ahí no está Dios. Lo que está claro es que en el día de Pentecostés los apóstoles de modo sobrenatural hablaron en idiomas que eran desconocidos para ellos, pero que fueron comprendidos por los judíos que lo hablaban y que habían venido de otros países a Jerusalén por motivo de la fiesta. Ahí están los pasajes. Esta fue una señal de la gracia de Dios venida sobre los judíos debido a la obra consumada de Cristo y la venida del Espíritu Santo para morar en los creyentes. Este don también se manifestó cuando el evangelio fue por primera vez a gentiles en Hechos 10 y cuando algunos discípulos de Juan el Bautista escucharon por primera vez que el Mesías había venido. La única mención adicional de este don es en 1 Corintios 12 y 14 al 14. Otro tema clave es que ni este don ni ninguno otro es una medida de la gracia de Dios, del poder espiritual de algún individuo, ni de haber recibido el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12, 28 al 30 declara con claridad que no todos los creyentes hablarían en lenguas. Y el de interpretación de lenguas, este don evidentemente está relacionado con el de lenguas, aunque no hay ejemplos de su uso en el Nuevo Testamento, sino que solo tenemos las condiciones que regulan su uso, dadas por Pablo en 1 Corintios 14. Termino aquí, mis hermanos. Vean el tema de los dones. ¿Dónde? ¿En cuál? ¿Cómo? ¿Qué tengo? ¿Dónde me encuentro bien para servir en la iglesia? Puede ser que sea dones de servicios también. Bueno, ahí hablaremos un poquito más de esto. El Señor me lo bendiga.